Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Conchito Madre. ¿Cómo están? Yo soy Dirty. Soy Rubén. ¡Y comenzamos! Conchito Madre, ven a escuchar. Hoy día tenemos un tema extraordinario que se trata de la comida, porque los peruanos somos los peruanos de verdad De buen diente. somos de buen En diente. Latinoamérica, toda Latinoamérica unida, le gusta comer bien. Comer bien. Y creo que los peruanos creo que nos estamos volviendo famosos, creo, más por la comida. ¿Eso es positivo? ¿Tú crees que es positivo? A nivel mundial, que- Sí, a nivel mundial. creo Pero que ya, sí. por Porque- ejemplo, ¿no? Ya tú estás en tu barrio, ¿no? Ajá. Y la comida peruana, así, se enaltece, famosa, todo, y de repente, ¿por qué es famosa? Tu lomo saltado que te costaba 15 soles, sí. 25, porque es famoso. Y menos, un plato grande y lo hacen. Te lo hacen bonito, bonito. te ponen las jicitas. Ay, pero eso está en todos lados. ¿Sabes en todos lados? No, Porque pero yo creo siempre están los mercados, tú puedes comer Claro. muy Eso rico. está bien, ¿no? Yo digo, la comida peruana es rica, pero al de a pie, como Ah, que como no que le hay sobrevaloración. no le favorece mucho, ¿no? Bueno, No. ahora también hay gourmet y tú vas y por no quedar mal dices, sí, qué rico. Y en realidad tú prefieres tu carretilla, tu mercado, pues, ¿no? Es que Con eso es lo que yo con estoy más más acostumbrado. abundancia, ¿no? No, si voy a comer, yo quiero ver el plato lleno, no que me den un platazo y 2-3 pedacitos de carne y. Para degustar. Pues no es, no. Yo soy de. 45 lucas un platito. Si es así, no te Pero en Japón no estamos fuera de esa realidad, porque en Japón también A ver, pagamos- ¿qué comemos los peruanos en Japón? Comida Pero sí, japonesa. ¿Qué? Para ustedes sí, la comida japonesa. A mí sí me ¿qué- gusta. No, ya, pero para ustedes es caro. No, pero, pero acá hay está un precio estándar. en el estándar, pues. Acá hay un precio estándar. ¿Te parece No, estándar? ¿Pagas precio o te parece un poco caro? No, ¿O pagas capricho? a mí me parece barata. o Yo sea, creo que el común de la gente va por lo menos una vez a la semana a comer afuera. Sí, yo Ya, creo pero- también lo Por mismo. ejemplo, una- tú sí vas a comer sushi. Yo sí. Ah, sí, Me gusta. comercial, o sea, cadena. Claro, yo voy al Kaiten. Kaiten, la banda. Claro, que- la banda que viene. ¿Cuánto tú? Porque yo creo que tú comes. No, yo poquito sí. bien, ¿no? Yo me como unos. ¿Qué te comes? No, en Maguro. O sea, pero así en Ica. en Ikura. dinerito. En dinero. Un platito es $1, puede ser. Más o menos, poquito menos de $1. Dependiendo casi, del. casi. Para hacer un. O sea, para que tú la gente- con cuántos platitos estás ok. A unos 20 platitos. 20. 20, O sea, tus casi. 20 cocos en sushi. Para Más. ti nomás. Claro, no, pero 2000. Ah, pero con tu gaseosita, tu- 2000 y algo yenes era Ah, para mí. La Aproximadamente banda, ¿no? unos 2200 yenes. Para mí, solito, un aprox de 2500, ponte 2500, porque también tomo sopita. Me pido mi ramen y. Estás tirando para arriba, ya. Sí, más Pero- o menos. ¿Cada cuánto tiempo vas a comer metes comida tu- japonesa? Ah, claro que. En general, comida, en general. no, comida japonesa como todos los días. Todos los días como comida japonesa. tú comes en la chamba. Sí. El menú. Claro, de- claro. de Pero todo de la chamba. en cuestión a, o sea, si vamos al sushi, el sushi será 2 veces al mes, pues, ¿no? Vamos un Pero rato. tú eres team sushi o team ramen. No, yo soy team sushi. Sushi, El ramen no. yo soy más ramen. No. Una vez pero- al mes yo como ramen. Ahora, en comida Yes. peruana en la casa. Siempre. Comida peruana en la casa. Y Ya. acá en Japón, creo que los insumos ya no son tan difíciles de encontrar, ¿no? La mayoría de insumos. Como te quieres comer Depende de dónde vivas. En qué Debe región ser. de Japón. por Debe ejemplo. ser. Saguma, Mm. Saitama, por ahí, Tochigi. Hay bastantes tiendas peruanas y qué sé yo, ¿no? Pero ya, pues si estás viviendo en no sé, Yamagata. Pero tú te cocinas. Tú que eres soltero en tu jato, cocinas. Pero igual, fin de semana de todos los restaurantes de. Ah, tú vas a los restaurantes peruanos. Sí, fin de semana de ley tengo que comer comida peruana, aunque sea una vez por semana. Y Que, tú- que nos sale más caro que comida japonesa, ¿no? Sí, comer. sale mucho. Es como que estás comiendo en Perú, pero por una No, huevadita. un plato te sale 1800, 1700, 1500. Ya, pero si tú te gastas 2 lucas, 2000 yenes en comida japonesa, viene a ser lo Es mismo, diferente, pues. ¿no? ¿Por qué es diferente? Porque en este como Que más. tendría- En este como más. pues, Es más, para mí, a mí no viene bien, o sea, llena. Es No, más, para ti, yo tendría que decir que un plato peruano debería salir más caro que la comida japonesa. No, pero si tú te gastas 1800 en el restaurante y tú dices que te llena y yo no me lleno. Ah, bueno. No, pero tú te metes tu sushi, ¿no? Digamos. Claro. Después, Más un ramen, ¿no? después a las 2 horas no te da hambre de nuevo. Un poquito. Comer un hambrecito. poco light. Es que ¿no? baja más rápido. Pues. El Sí, ramen ¿no? también baja bien rápido, pues. todo lo que- No, pero te Fideos, comes tu tallarines. ramen con tu gyoza, Ah, no, pero. tu chaguán de arroz. Pero para ustedes, o sea, a nivel mundial, ¿no?
comida japonesa. Para mí la comida japonesa está sobrevalorada. Para mí. No lo sé. Puede ser. Depende de qué plato, Pep. Porque Es que hay platos que sí. ya te lo venden con la tradición, con toda esta cosa mística que es. Ya, pero eso es real o... Yo me voy al sabor. Yo lo siento un poco. Le falta. O sea, yo prefiero con la comida peruana, pero la comida japonesa puede ser un poco más saludable. Pero que igual, la comida no, ya, pues, pero estamos hablando de que te provoca. Hoy día quiero comer comida japo, quiero comer un ramen. O sea, si ya desde que ahí te provoca, ya está bien. No, el ramen me gusta. Ya. Yo soy miso ramen toda la vida. No, Me yo encanta. soy team todo lo que, o sea, que no tenga caldo, pues, ¿no? Udon. Udon es esa del res. Claro, la carne de res, con su salsa claro, dulce. le dicen gyudon porque es carne de res y don viene del donburi. Donburi, Donburi, el plato, ¿no? Claro, tsukiya. La cadena tsukiya. Esa cadena te la van a poner acá. Editor, trabaja, por favor. Y que es baratito. ¿Y qué es barato? El udon A normalmente. ver, ya, barato tampoco, ya nada. En No, Japón tío, ahorita... con 1000 yenes es un platazo. Ah, bueno, sí, pues, ¿no? Con huevo, te ponen Claro, ensalada, y ¿cómo se llama? El tofu. No, con tu, ¿cómo se llama? Tu tonjiro. Tonjiro. Con tu tonjiro y tienes agua gratis. Comida de borracho. Claro, sí, de bajada, de bajada. Pero no es feo, es rico. Es rico, bueno, pues Pero en general, o sea, comida japonesa, variedad tampoco hay. No hay demasiado. Se ve variedad. Dame 10 platos japoneses now. Así, right now. Ahorita. El kakegohan, que es el huevo crudo con arroz y natto. Eso viene a ser un plato, huevo Qué crudo rico. con arroz, me has dicho. No mucha, yo frío mi plátano. Sí, no me estás ayudando Otro, mucho. otro. El plato- Ramen. Ya. Que ramen... Pero más miso ramen, shio ramen. No, pero ya, el ramen es japonés. El bombayaki. No me veo chinito, ¿no es? El takoyaki. Comida al paso, callejera, pues las bolitas. Claro, Dame un bolita. plato, o sea, dame casi como lomo saltado, Kare de rice. gallina. El Kare kare rice es de la India, no jodas. No, pero el de acá es. No, pero o sea, el de el acá es de acá, ramen debe ser es chino, pero. pero ya el japonés ha desarrollado su propia. Igual que bien marcado. el caré también. El caré, ese No, caré claro, come- el caré que comen en Japón no Curry tiene nada diferente, que ver con como el el de curry India. hindú, porque Bueno, sí, he hecho baito en un restaurante hindú y no Es tiene nada que diferente, ver. completamente. Es mucho más fuerte. el curry hindú es como huele el cocinero, así lo mismo. Ya, huele. pero, pero cuenta, como japonés, no es muy diferenciado de lo japonés. Cuenta. Yo creo que El shabu shabu, el yakiniku. es como que una versión Yakiniku es adaptada. coreano, pues podría. No, pero el estilo tiene Ah, un bueno, caré japonés. ya hay vertientes, claro, claro. Hay el shabu shabu, ¿no? Que podría decir chino, pero Shabu shabu son las laminitas de carne Pero que en tu en el agua caldito. hervida, un caldito. los porque puedes sancochos escoger y diferentes dos o tipos de tres pasaditas y el shabu tienes que shabu. comerte 40 de Mira, esos. mira, todas las cosas que me, Sashimi. las cosas que me está diciendo. pues, Tienes diferentes tipos de cero- men. Tienes udon, tienes el soba, tienes el Nagasaki champón. Me estás hablando de sopa. No, el Nagasaki champón no es sopa. Ese es el. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen esto? El sarudon. El sarudon de Nagasaki. Ya. Ese es No, rico. pero ya son platillos regionales, pero ya udon es udon, Claro. pues, ¿no? La forma de. El katsudon, el tonkatsu. Y hablar de la El comida. tonkatsu, el tipo de fritura de que es el tonkatsu y ese tipo, ese es completamente japonés. Eso no viene de otro país. Tonkatsu, carne de cerdo, Claro, empanizado, empanizado. Ya, ¿y bueno, qué más? con ¿Qué yema más? de ¿Qué más? huevo. Ya ese es completamente japonés. De ahí Eso no viene de otro país. poco más. O el O sea, okonomiyaki, ¿no? El okonomiyaki. Que se hace a la plancha. ¿Sí? que es así de cualquier El cosa. bombayaki también. Que es Bombayaki. bombayaki. Es tendón también, que es el tempura encima del yo arroz. pensé que pasa con Sale Aquiles ahorita. tendón de Aquiles. El kushiyaki. El kushiyaki es todo lo que viene a ser en la parrilla con. Claro, el Ika, Claro, todo hecho a la parrilla así con el tare de japonés, ¿no? los yakitori, pues también lo hacen. Eso viene a ser el kushiyaki. Sí, muy, para mí la comida japonesa es muy... Todo es de feria, pues esto es comida de feria, No, es de casa. Matsuri, pues, ¿no? Por ejemplo, el sabayaki, ese también, ese no es de feria. Pero él sabía que el Claro. pescado le echa sal y... Ya, pero digamos en restaurantes tradicionales, o sea, Family Restaurant y Ya. eso, casi no venden comida El japonesa. shoyuni. El shoyuni también es rico. Shoyuni. El shoyuni es el chancho en shoyu, pues, ¿no? Chanchito en shoyu con. O el butaka. O le dicen shoyuni o butakakuni. No, pues, pero o sea, te estoy diciendo El shashu, No, es el cerdo, el hire. No es hire, es panceta, ¿no? Panceta.
de cerdo. Pero Está dulce, cortado, dulce. es medio dulcete, Ah, así no, oscurito, dulce. marroncito. Marroncito así, te lo ponen encima del arroz. Pero yo nunca he ido así a un restaurante ficho japonés, así tradicional, que te... No haya sido. que yo la, sí he ido, que yo la- sí. la- Yo- yo- que te pero- traen la comida, están con kimono. Pero yo he eso ido por, no yo, es- yo he ido por equivocación. Ya. Estaba manejando y primera. Y no me digas que es caro, no seas pendejo. No, es pero baratísimo. escucha, primera cita, estamos manejando y yo tengo hambre, me dice yo, ya, no voy a llamar un McDonald's, ¿no? Entonces había como o sea, yo a lo lejos veo así como un castillito Ya, y era este restaurante, yo siempre pasaba por ahí, ¿no? ya. Dije, ya, Habrá pensado que es telo. no, para comer, para comer. También, Esa, también. Para comer. Para comer. Nos vamos todo, Sí. subimos, ya, nos atienden todo y era este restaurante de seto de... Carajo, era de- restaurante, de no era Wagyu, telo ahí. de Wagyu, Wagyu, ya, de claro. Wagyu. Ay, ay, ay. Y el seto más barato, 5.500. Tu carnecita, 250 gramos, Ya. tu arroz, No, tu misoshiro y ya está. Esa sí te la doy, porque esa de ahí está y- sobrevalorada. y en este caso me dijo, está caro, me dice. Yo tenía, sí me alcanzaba, pero ya me quedaba Ya te misio. quedabas sin... pues. Ya no había Sí, patelo. No había. El Wagyu es la res Japonesa. no es Wagyu, importada, la mamá criada al estilo japonés. Claro. No, o sea, sí, ya al final comito, pero a mí no me pareció la gran No te... cosa que, la mierda, qué rico. No. O sea, Oye, está bien, estaba buenísimo, pero Ahí no volvería a comer. el Wagyu es esa, no sé si es verdad. Yo estaba comentando con un japonés, pero el japonés no sé si será verdad, pero de repente me estaba hablando con judeces. Es verdad que Que la al tienen- Wagyu, no, es verdad que al Wagyu, o sea, a la vaca, no, perdón, al toro, ese no sé qué. A la crían, res. A la, res que la crían. vaca no se... Entonces, es verdad que agarran y así como chamán le tiran osake así. ¿Para qué? ¿Para ¿Ah? emborracharla? No sé, yo estaba conversando con un japonés me dijo, no, sí, que el Wagyu tiene un cuidado diferente, que agarran sake y dice que... Yo creo que te estaban metiendo floro. Hay unos Es que, verdad esa que huevada. creen que si cuando las reses van al matadero absorben todo ese estrés, ¿no? Porque saben lo que es su final y como que la carne se valora un ya poco igual. el sabor, ¿no? Entonces la tienen que matar, no sé, a besos, como lo... A ver, le hacen cariño. Claro, claro, no es como se hace en un matadero convencional, ¿no? ¿Tú te has comido? Imagina, venga acá, Ah, por eso no. ¿Tú te has comido Wagyu? ¿Has llegado a probar Wagyu? Una hamburguesa de Wagyu. ¿Le notaste así la diferencia de Sí, es sobreprecio? suave la textura, pero... ¿Podrías a pagar? Es más gracioso. No, yo no. Tú- y no tú- que sea tú has tacaño, comido- no, yo está sí bueno, comía, pero no es para... Podrías a- sobrevalorado. Yo sí lo veo. Para mí sí también. Estaba rico, ¿ah? Bien. Ay, muchachos, A ver, una pero- pregunta. En Japón, la comida más cara y la más barata que han comido. La más ¿Cuenta cara. con Mini? Con Mini no cuenta. güey. No, comida Esa es la más barata. Y con- tampoco chatarra, o sea, de... No, Bueno, pues, pídate pero- un yakitori te lo- afuera del supa, ¿no? Claro, un yakitori en tu tapercito de Ah, plástico. eso te puede costar 100 yenes. O sea, un Claro, yakitori a 5 la yenes. última... Yo he pagado un yakisoba 3 lucas, un yakisoba 3.000 yenes, ¿Por qué tan estafado? arriba en el Fuji. En Ah, el por... Fuji. Era lo que había. Era lo que había, fe. Ah, no, pe, cómete No. las uñas. Pero y- 3 lucas, weón. por 3.000 acá te puedes comprar Te compras 3 pollos a la brasa. No, 3 pollos tampoco, ¿no? Sí. Come Un pollo a la brasa te un compré. pollo a tres de brasa coco. con gaseosas y... Un Inca-Cola todavía. No, 3 No, pollos de pero cojo. Un yakisoba en la punta del monte Fuji, ¿quién te lo vende? Pe? Sí, pues solamente el loco que vive arriba. O sea, yo creo que promedio para comer en la calle aquí en Japón, tu 1.500 yenes con tu gaseosa. ¿Sí? El promedio, Sí, ¿no? sí, Promedio. más o menos. O sea, no para abajo. No es tan y caro. barato, No es barato, es promedio nomás. ¿no? Está en la mitad. barato creo que sería el Sukiya, ese Claro. tipo de cadena, 800. Hay 700, shokudo que ¿no? están por carretera, que el menú, Para el camionero. teishoku, sí, el teishoku completo es 790 yenes. Ay, todavía. Ay. Todavía existe. Y es comida completa, balanceada. Claro, los teishoku son sets que te vienen el segundo, misoshiro, Tu agüita. tu agüita y ensaladita, en algunos casos un poquito de fruta, una Yo he comido en Ibaraki, he comido ballena. He comido ballena. ballena. Sí, en Ibaraki. La carne, nos ¿qué fuimos a cosa? un carne pe, de ballena. Hamburguesa, ¿en qué? ¿Ah? Ceviche, así que ¿en qué tipo? Crudo. ¿Cómo No, te lo así te lo venden así como si fuese un estofado con papa. Pero es ballena el. Y ya, carne, ya. la proteína que tiene el plato. Y es que- ballena. ¿Qué tal el olor, sabor, el aroma?
Parece carne de res. Pe. Carne de res, la Entonces, mejor ballena. come res, pe, cuando te dicen, sabe a pollo. Te come pollo, No, pero no, huevón, pero, jodas, pero pe, no vas te a estás- pero te estás escucha, matando ballenas, escucha, pe, no vas, pero no vas a comparar el tipo de grasa que tiene. Porque la todos ballena. sabemos que el pollo vale menos que otro animal. Pero para la es anécdota, inferior. pe, para la anécdota, o te duele que mate una ballena. No, pues, pero No, para pe, eso. normal, eso son mariconadas. Yo digo, yo digo si te gusta mucho, está Ah. bien, pe, ¿no? Pero si no, No, pe, parece pa' probar. res, come res. pe. Para probar. No, pero su carne debe ser bastante bien fibrosa, No, es grasosa. como- Es como el, mira, ¿has comido el atún en estofado? Es igualito que Claro, el atún. claro. Igualito que el atún. O sea, estaba bien. Estaba bien, Un estaba 5, bien. un 5, un 6. Normalito. Acá, ustedes sabían que Japón al atún lo Ya. consideran carne roja. Por eso que lo preparan como si fuese carne roja acá. ¿Sabían? Y la carne roja acá también, o sea, la carne de res acá se come cruda a veces también. Acá. Casi cruda. No, cruda también. En sushi. No, hay un plato que se llama yuke. Ah, ya. Que agarran, le ponen una yema de No, huevo. no, carne cruda, sí, yo canso. No, para mí todo lo que es meterle un huevo crudo, no pasa nada. ¿No? No, Es rico. Aquí también lo Yo he comido curioso carne de cruda. Japón que comer carne de caballo, de quinoa, Y también se come crudo, ¿no? Es normal, no hay ningún tipo de, no hay por qué asustar y es cara encima la carne de Ah, caballo. sí. pe. Pero es que viene a ser de. No sé, en Perú comen llama. Carne Cuy. llama, cuy. Pero el que venden acá en el. ¿Cómo se llama el que vende en la selva? El suri, que es el Ah, el gusanito gusano gordo, ese. que sabe a pollo. come Suri, pollo, o sea, tortuga. de pollo. No, En sabe Japón a también pollo, hay sabe a pollo, sabe a pollo. carne de oso, Carne de oso, venado. sí. Sí, Plata, sí, de venado, oso. Acá también hay me han contado, yo no sé, me han contado. No he comido. ¿Ya? Yo no he ido. ¿Qué te Pero has comido? dicen que hay ferias de cacerías o sea que con armas. Jabalí, Vale. van a cazar jabalí. Jabalí, venado. ¿Es legal? Legal. Sí, sí, hay temporada de. Bueno, ya se retiró de la fábrica, mi jefe era cazador. Él tenía, a veces venía con su sombrerito de cazador, él Ah, ya. tiene licencia para portar este rifle. Sus colmillos así. Entonces él los contaba que cuando se iba a Indiana cazar a la Jones. montaña oso, soltaba a sus perros y los perros ya están entrenados, hacen que rodeen al oso y el oso venga. Hacia ti. Claro, los perros Puta, lo qué persiguen. fácil, weón. No, pero a hay un ver, grado si le de- fallas a el rifle, creo que tiene 2 tiros, le Pero falla, al no menos falla tienes a el los oso. perros para que lo jodan, ¿no? O sea, Y ya pues él Tú dices- llevaba- solo, parado No, pero en es su que polo, no se imagina cómo el oso, un perro va hacia el oso, el oso puede agarrar y arrancarle la cabeza al perro. No, pero él tiene varios perros, están entrenados, van, lo buscan y lo rodean o hacen que venga, que salga de los arbustos para que tú lo. de su madriguera. Sí, es por temporada, también no es que tú agarras y llevas tu rifle y te Bueno, pones a también en matar. Japón hay bastante noticia de que los osos se van Están a la bajando. ciudad. Claro, los En osos. Tochi, hace poquito, ¿no? En Tochi. Hay bastante los osos. Ay, bajan. muchachos, Sí. la comida más rara que han comido en Perú, el cuy, no sé, llama, gato. Perú. Comió suri, Suri, pero eh. ya frito, o sea, cocinado. No sé así. si es Pero raro, es como pero... sabe a pollo, ¿no? Dicen, ¿no? No, está raro. O sea, tiene un sabor diferente. Yo comí tortuga, rico. No, yo no sé si es raro, pero... Te han dado gatos por libre. No sé, hay un tipo de ave que se come en ¿cómo se llama esta región? No es región, en Lurín. Se come un tipo de ave que no es ni paloma ni gaviota, pero es un tipo de ave que tiene las patas negras. Puta, no me acuerdo, no es gallina, no sé cómo. Bueno, no es muy ese de tipo de repente. ave, Pero tenía tipo un de ave. plato, tenía un nombre el plato. Era seco, o te pe, dieron seco. come así. ¿Seco de qué? Seco lo de que- esa ave de ahí que huele ahí en esa zona pe, de la playa. A mí lo importante, ¿estaba Bueno. rico o estaba...? ¿Qué tal? Puta, más era o menos, como normalito. pollo, pero olía así como a... O no sé si serán por las hierbas que le pusieron, pero... No estaba bueno. Es que cuando yo vi, yo dije, esa hueva no es pollo, le dije al pata, ¿no? A mi pata, Ya, que ya. me había invitado, esa hueva no es pollo. Claro que no es pollo, me dice, es esta ave. Puta, ¿qué ave será, pues, no? Pero dice que, Búscala. pero en Lurín dice que Después te todo, manda la foto. pero en Lurín dice que la gente come esa ave. Lo más raro de Lurín. Nihon que has comido. Lurín es Lima. Nihon. A mí lo que quise probar, natón, ¿no? El nato es Que el rico. olor, no, ¿cómo vas a decir que es rico? Es rico. El nato es cualquier cosa. Es que yo no sé, es que yo Sabe estoy a acostumbrado. pie, no jodas. Sabe a pie. ¿Tú has chupado un pie? Sí, me imagino, No ¿no? sé. Ya está, sabe a lo que huele.
No sé, tío. El yo olor no es sé, fuerte. bacán. Dicen que es nutritivo. Bueno, Sí, yo le huelo- si lo dan en los colegios, A mí me huele a café. Cómprate tu bolsita de proteína, no jodas. lo más raro que. Proteína, ¿qué? ¿Tiene proteína el Está natto? bueno para la salud, no sé, tu No microbiota sabía, del no. estómago. Ah, para la no sé, microbiota muchas es buena, cosas, ¿no? bro, pero hay sabía. alternativas que saben mejores. Bueno, si quieres comer, comes. Barato. Si cuesta Giacuen 3. Ah, pues si te gusta, bacán, pues no, yo no voy a estar diciendo que, Ah, no que comas. te va a gustar, ¿no? O sea, Ya, muchachos, ¿qué es lo que no les gusta de Japón? ¿De comida? Comida. Ah, ya, pues ya te iba a decir otras cosas. Comida, comida. natto, tofu para mí cualquier cosa. No, Este, tofu decir. No, rico, ¿no? O sea, frito puede ser, no mamodofu también es rico, así, pero el tofu solo con shoyu de Ah, frito el aburage, ¿no? Aburage creo que es. ¿no? ¿El apurague? creo que es. Y después, no sé, pues, poco más, ¿no? Hay Pero cosas- con el apurague puedes hacer carne vegetariana. Es rico. ¿Mm? Con el apurague puedes hacer carne vegetariana. Ah, sí, es un... no. Con textura, ¿no? Puta, le da la textura, ¿no? De carne. Bueno, pues si No sé, quiere comer. Si quieres engañarte, comer sano, entre comillas. porque Sano no. No deja de ser fritura, pues. de ser vegetariano, no es sano. Ese es otro... No es sano. es otro capítulo. Por ejemplo, Sí. acá en Japón es difícil encontrar menestra. Ah, eso sí. No hay mucho lenteja, no encuentran, arveja no Pero, encuentran. ¿qué es lo garbanzo. peor que has comido en Japón? Natto. Peor, ¿por qué? ¿Sabor o...? Sabor, lo que no te haya gustado, que tú me digas, puta, es una cagada. Natto ya por el olor sí ya no lo como, No ¿no? es sospechoso. Ya a mí cuando yo vine la primera vez, estaba en el colegio, lo sirvieron y me traumó, ¿no? Ya nunca más lo volví a darle una segunda oportunidad, ¿no? Y después ya, es que acá no me gusta comer mucho cosas crudas, ¿no? El pescado Ah. crudo, no. Ah, no comes sushi tampoco. Pero tú que... Maduro, no, es que yo sí, es que a mí sí me gusta la comida japonesa. Hay otro video que hicimos que probamos una asada. Puta, que se Ah, no. malo. Ya, si me preguntan qué he comido, lo peor que he comido, la peor cagada que he comido es esa asado. Esa asado es Pero es un horrible, dulce, huevón. pues. Esa asado O de repente, olía, Ni era dulce. o de repente estaba pasado, ¿no? Yo lo traje, ¿no? olía a pedo, ¿no? Estaba rancio, no sé. Bueno, pues, No, pero no estaba malogrado porque la fecha de vencimiento no, o sea, estaba dentro del... no, se olvidó. de la fecha, ¿no? La ha puesto encima. Yo no, Pues mira, ya está, por ejemplo, yo no sé si podamos hacer la división de que Ya. somos peruanos, ¿no? Pero tú crees que, ponte, ¿no? De toda la variedad que existe de comida peruana que hemos comido, Ajá. ¿cuánto le pones Que es a muy la poco, peruana? No, hay un montón de platos que No, he que es muy probado. poco lo que yo he probado. No, claro. Y a la comida japonesa, yo creo que la comida peruana, no es que sea peruano, ¿no? Por el hecho de ser peruano, Mm. yo creo que la comida peruana le da 3, 4 vueltas a la comida peruana. No lo sé, porque yo en cuestión a comida, o sea, en cuestión japonesa, yo creo que tú no has comido todos los platos japoneses que hay. No, sí, yo le he metido diente a todo, he probado, así he ido a ¿Ah, sí? restaurantes, me han invitado. ¿Cómo No, se no llama? sé exactamente todos los nombres, ¿no? Pero sí he comido bastante comida japonesa y no pasa nada. No lo sé. No me han llamado así Pero los sabores el- que he dicho, ¡ala, qué rico! El paladar, nosotros hemos, desde Perú hemos estado siempre comiendo comida japonesa, bueno, okinawense en nuestro caso, Okinawen, ¿no? Y ya estamos a comer el arroz bajo de sal o ya de plano sin sal, ¿no? claro. Te acostumbras a comer el arroz sin aderezo, el arroz sin aderezo. Para mí, yo lo prefiero sin aderezo, el arroz, ¿no? Ah, no, yo sí arroz con ajito así para, o sea, con su aderezo. Pero si te claro. anda el arroz normal también no pasa nada. También. No, el arroz, Está bueno. el arroz de Japón ya me acostumbré, ¿no? Pero cuando a mí me das mi arrocito así como de Perú, así con su... Con su aderezo de ajo. Sí, y- ese también. Bueno. Es que también está rico. trae nomás. Los dos también están buenos. Los dos también están buenos. En Japón también se come picante bastante, ¿no? Claro, picante. Pero no es el mismo picante de Claro, es Latinoamérica, de Perú. No, que Es tiene- el de diferente. Perú tiene sabor. El de Perú tiene sabor. Acá te ponen el ají porque tiene que picar, Y no tiene un gusto, pues cada sabor de cada ají, Mm. Hay de cada picante, mejor dicho. Pero tú la diferencia, entonces el picante de, digamos, el rocoto, el ají amarillo, el No, ají pues que mirasol. mayormente yo como los ajíes o los ajíes. Ajíes en Ajíes. crema, ¿no? En crema. O sea, tipo de pollito a la brasa. Ah, ya, en salsa. Claro, en salsa. Pues no así el ceviche puede ser, Ah. ¿no? Pero ya diferenciarlo no sabría decirle, ¿no? No, pero ya con tantos años acá es un balance, no es mala, no es saludable. Algunos acá para casi todo usan soya, pues no. No, pero la comida japonesa Bastante pescado. realmente así, Bastante saludable, pescado. saludable, no es la comida callejera. Ah, no, pues si te pones a comer todo comida callejera, de ambulante, obviamente es pura grasa, ¿no? pura Pero- grasa, Pero come tu
tofu, tu shake, ¿no? Que O es sea, el igual con eso no salmón, quiero decir ¿no? que la comida japonesa es una mierda, ¿no? O sea, tiene No, sus cosas buenas, bueno. o de repente es el hecho de que a mí no me gusta tanto y prefiero otras comidas que a la japonesa, ¿no? A ver, muchachos, en balance, en sumas y restas, ¿se quedan con cuál? ¿Comida peruana, comida japonesa? Ya, si te dicen, de a partir de ahora vas a comer esto nomás, escoge entre la japonesa o la peruana. Olvídate del... Una tienes que quitarlo de tu vida. No, yo me quedo con mi comida peruana, pues. Ah, yo sí, A mí no, sí me gusta mi carapulca con sopa seca. Igual, porque ya no va, imagínate, no vas a comer Ya, ramen, y- pero en comida peruana tengo parihuela, sancochado, minutas, Pero- sustancia, Pero en cuestión cocina, dice que o sea, en gustos y colores no Ya. han escrito los autores. Ya. Entonces yo soy del tipo de persona que combina sabores. Es que Sí. te gusta experimentar. Claro, o sea, yo por ejemplo le puedo a un ceviche, lo puedo modificar meto wasabi, y le como meto la alguna web. cosita wasabi, Le meto shoyu, ketchup. lo que- O sea, malo, peón. a tu ceviche, yo Ya, lo vuelves ecuatoriano Ya, y le pones un motazo. Ya, pero hay una cosa. Yo creo, esta es mi opinión, ¿eh? Yo creo que tú para decir que una comida es la mejor, tú tienes que haber comido todas. O mucha variedad. Yo he Sí. comido mucha variedad. O sea, pero ya, pues te digo, o sea, dicen que la francesa es la top 1, ¿no? Dicen. Sí, sí. Bueno, pero los rankings, pues, ¿no? No, lo Es que lo pasa que te es venden. que la francesa, Entonces Lo tú que tienes le- que comer con bastante comida francesa. no, la realidad de la comida francesa es que ellos le dieron ellos catalogaron los estilos. Ya. Por eso que cuando las personas comienzan a aprender cocina, en las escuelas de cocina se enseñan al estilo francés. Lo que es el corte brunoise, hay un montón de Ya, cosas. pero en Francia es grande, ¿no? Claro. Hay comida parisina, la de Marsella, Claro. la de Nantes. es Hay, totalmente- claro, hay diferentes tipos de platos. cuando la ciudad es portuaria, tienen otro tipo de variedad. Igual yo pienso que la comida peruana es muy rica porque tiene bastante fusión. Tiene muchas Claro. cosas de todas De partes. todas partes. Si no hubiese habido tanta migración. Como en tal, todos los países, sí. ¿no? En todos los países. Como en todos los No, países. acá en Japón no hay mucha influencia. Bueno, tal vez de la. No, hay demasiada influencia China. de fuera, ¿no? Y también puede ser que también por ingredientes, en Perú hay todo, pues. Y Sí, Ah, Claro, eso sí te la doy o porque sea, hay demasiados sabores, pues, en insumos, ¿no? Claro. En cambio, yo quisiera un sabor más ácido, pues no, pero tú tienes 3 cosas y en Perú hay 50. Entonces, el chef tiene más opciones Claro, de mezclar. de mezclar cositas. Entonces, yo creo que la comida peruana pasa por ventaja, pues, ¿no? Tiene ventaja en ese sentido, pues, ¿no? O sea, yo te digo, haz esto con 5 cosas. O sea, me limitas, pues, ¿no? Si tienes 100, ya tú puedes experimentar hasta que tú Y con 5 cosas puedes hacer un ceviche bueno. No, en sencillo, un ceviche, un buen pescado, No, limón, pero sal y aquí ya es se lo acabó. mismo, pues. O sea, los primeros que vinieron acá a Japón, el ceviche está bien, pero no es lo mismo. Porque el limón. El limón no ayuda, el Eso problema te- es el eso limón. te- ya, El limón pero- acá es dulce. Pero improvisas. No, el limón no es dulce, solo ácido. Y el solo ácido no le da gusto al ceviche, ¿no? Es que no es No, lo mismo, no. pues. O sea, tú no puedes trabajar o hacer algo muy similar a lo de Perú si el insumo no te ayuda. Pues. Claro. Es imposible, pues. Tienes que traer allá de Wanda, tienes que traer tu. El limón de. allá de Perú, Es ¿no? lo mismo que, no sé, pues me imagino que el ramen en Perú, pues, ¿no? Debe haber. Ahí está, algo yo no que- he probado ramen en Perú, Perú. ha sido hace poco, no. No, Perú, ya hace cuánto- 10, 16 años. que Yo sí he no- comido ramen ¿En Perú? en Perú. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿El fideo es igualito o es el fideo, el pasta, el espagueti? Mira, si me pones el plato ahorita así de Perú o de Japón, yo no te noto la diferencia. ¿Ah, sí? Sí. Pero estaba bien, o sea, estaba bien, estaba rico. ¿Dónde comiste para hacerle su cherry? Tokyo Ramen. No vaya. No, estaba bien, estaba bien. o sea, Vale, un descuento, un cupón. ¿Sí o no? Está bueno, está bueno. Está bueno. El precio. No sé si hace mucho tiempo. Ah, no me acuerdo. Bueno. Pero estaba pagable. Bueno, como yo digo, ¿no quiere comer comida peruana? En Perú. ¿Quiere comer comida japonesa? Ya mira, Japón. Comida para- italiana. Para cerrar. Pero en Japón sí se come buena comida peruana. Sí, hay. está bueno, está bueno. Sí se come buena comida peruana. Para cerrar. Tú, bueno, si hay Ya. una oportunidad, ¿no? Vas a Perú. Visita, qué sé yo, cualquier cosa. Irías a comer a Central. Pagar tú. ¿Cuánto cuesta un. Ah, del No tío sé. Virgilio. El set de. Virgilio Martínez. Te puede costar, no sé, pues, 500, 600. Ni da bala, ni da bala. Así tuviera plata, yo no voy. Yo sí iría por la experiencia. anécdota. Sí. Hay que vamos a ir a hacer un viaje por todas las regiones, que el maridaje, Sí. que esto de acá, que este lo hizo un niño. ¿Tú crees que es sobreprecio?
No está bien pagado. Pero la parafernalia estás pagando. Claro, ves, viene, probablemente uno de los chefs venga y te explique, y así Claro. con lujo de detalle, que tal Tu cosa. traguito, tu Te lo traen piquito. en un plato de piedra volcánica, qué sé yo, no. Pero a mí yo no como. No, prefieres tú. Yo quiero comer y que no me estén hablando. Yo voy, como. Pero es que tú no quieres la experiencia. Tú quieres No, yo solamente soy llenar. chusco, yo soy chusco. A mí tráeme mi lomo saltado como siempre, con su huevo frito, trago, Montado. tomo una jarra de chicha, me lo tomo y me voy. Tu Se lomo a acabó. lo pobre. A lo pobre, con mi bistec, mi huevo milanesa, mi apanado, lo que fuese, ¿no? Tú sí vas. Yo sí iría. ¿Te gustaría? Por la anécdota, sí. A mí sí me Pides tu gustaría. agua de Jamaica que parece de limón, pero es de tamarindo. Sabe a tamarindo Sabe y a te cuesta tamarindo. 400 soles. Bueno, tú eres de billetera gruesa, bueno, pues ya, No, cada no. quien hace con su plata. Lo Si que quieres quiere. comer carretilla, métete tu carretillón. ¿Quieres comerte tu sanguchón? Pero eso sí, se extrañan los desayunos de Perú, esos que te Ah, comías mi en tu pan- un carreta. pan con torreja es lo Pan con mejor. torreja, tu Torreja pan con su- rey, Gracias chorreando. tu tortilla de cebollita, Claro. de cebollita china. El emoliente con la linaza, con Claro, los pesitos. remoliente, sí. La baba esa, Y le dice, señor, La purita de yapa, alfalfa, la ven. yapa. Alfa. Purita de alfalfa. Tienen ven. esas botellas con el pico, Claro. con una wey. Y cae, Chacho, yo creo que esto voy para Ya me está dando segunda parte. en una parte. Segunda parte, ahí, póngale comentario. Quiero más. Si quieren más, ahí Y no se olviden, Cierra. no se olviden, compartir, por favor, Dale coméntenos, denle like, denos amor. suscríbanse. Y espero que la pasen muy bien. Nos estamos viendo. Chao. Chao. Cuchito mare, ven a escuchar historias de vida en este lugar. Latinos perdidos en un mundo extraño. Japón nos llama con su ritmo urbano. Cochito Mar es el rincón.